está la población LGBTI y tenemos unas apuestas estratégicas de poder tener una arquitectura institucional estatal que nos va a permitir territorializar las acciones realmente de la política nuestra, que ha estado allí escrita en documento pero que nunca ha tenido un plan de acción con acciones reales. Entonces el trabajo se dividió en 3 bloques. Realmente este plan de acción, como les decíamos a los compañeros y las compañeras y los compañeros, es una ruta nacional, es decir, son aquellas acciones que desde la plataforma LGBTI por la Paz pues hacemos de manera conjunta. Entonces tiene un bloque de Plan Nacional de Desarrollo, un bloque de PAS Total, que allí pues estamos también transversalizando todo el tema de seguridad humana, y por último el de la política pública nacional LGBTI, entendiendo que estas son acciones nacionales en las que nos ponemos de acuerdo para poder accionar acciones conjuntas. Entonces se hizo la metodología fue que cada una de las regiones que estaba pudiera poner en términos de acciones afirmativas que estaban haciendo y de acciones de paz que estaban haciendo en los territorios, y también aquellos mecanismos de participación en los que ya se hace incidencia, como reconociendo estos espacios para poder hacer una perspectiva hacia dónde van las acciones de la plataforma y el plan de acción de la plataforma. Básicamente, entonces, lo que les vamos a compartir a todas las personas que han participado en el taller es un esquema de cómo consideramos que sea este plan de acción. La idea del plan de acción es que sea lo más sucinto posible. Obviamente cada organización, cada grupo, cada región es autónoma de las cosas que va a hacer y las apuestas que le interesan. La idea del plan de acción es que sea un espacio de articulación. Por eso entonces proponemos que tenga solamente 3 áreas de trabajo y unas actividades principales, pero cada una de esas actividades principales, ¿sí? ¿Se puede solicitar ahí? Cada una de esas actividades principales pues va a ser desarrollada de acuerdo a lo que cada organización quiera hacer. Si nos dan... Vamos a ver. Andrade. Es que ya les voy a ahorita te acaban de dejar para ir a reclamar un recurso. Perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, como ven, ¿qué pusimos en primer lugar? Un horizonte. Porque pues la idea es que un plan de acción tenga un sentido, tenga una apuesta a largo plazo, sirva para algo. Si no, pues es una colección de acciones que puede ser muy chéveres, pero no tienen posibilidad de articulación. Entonces, por eso lo que pusimos en primer lugar es ese horizonte, y ahí ubicamos 3 posibles ideas de ese horizonte. No tienen que ser solo esas, pero son las que el grupo le salió. Nos interesa que este plan de acción sea un espacio donde encontremos insumos para la incidencia en nuevos planes de gobierno. Sabemos que lo que va a pasar a partir de octubre y todo lo que viene más adelante, la idea es que todo esto entonces dé pistas para que ustedes en sus territorios sepan qué agendas proponer, cómo trabajar con las personas que se van a presentar en los cargos de elección, qué pedirles que hagan. Esperamos que este plan de acción también sirva como una línea técnica, preventiva, metodológica para las organizaciones, para que las organizaciones sepan dónde están, qué pueden hacer, a qué pueden contribuir. Y esperamos que este plan de acción también sirva como un instrumento para cualificación de las personas que están participando en espacios de incidencia. Sabemos que hay un montón de espacios de incidencia, un montón de personas haciendo cosas. La idea es que este plan entonces ayude a cualificar ese trabajo que ustedes están haciendo. Como decía Melina, entonces ubicamos 3 áreas principales: Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que tiene que ver con paz total, y la política pública LGBT. En cada una de ellas pusimos unas actividades principales que resultaron del aglomerado de lo que están pasando cada organizaciones. La idea es que haya unas actividades específicas que se desarrollen, bien sea por región o por organización, y lo que aquí hicimos fue un poco como dar ejemplos de cuáles pueden ser esas acciones específicas. ¿Con qué idea? Con la idea de que ustedes más adelante entonces miren quiénes están trabajando en estas cosas, qué recursos necesitan, ¿sí? Y que esto nos sirva para recoger los diferentes insumos. Lo que haríamos desde el nivel nacional es recibir lo que ustedes nos envíen, volverlo a sintetizar, y ese sería el plan de acción de la plataforma. ¿Qué cosas hemos identificado que sí son claves? A estas 3 áreas específicas le encontramos unos ejes transversales que son fundamentales para que esto funcione. Estos ejes transversales tienen varias cosas. Por ejemplo, una cosa fundamental del plan de acción de la plataforma es una estrategia de seguridad y protección de liderazgos. Sabemos que esto no solamente nos puede exponer a más riesgos, sino que además, para que funcione, necesitamos tener una estrategia de protección y seguridad de liderazgos.
Una segunda cosa que es transversal a este plan de acción es una estrategia de comunicaciones y campañas que sean conjuntas. ¿Por qué? Porque si no tenemos un espacio de comunicación, todo esto se nos pierde. Otra cosa transversal al plan de acción es el fortalecimiento de alianzas estratégicas. Una cuarta cosa es asegurar que estén todos los enfoques diferenciales y poblacionales. Y una última que no nos alcanza a salir por acá, pero tiene que ver con promoción de nuevos liderazgos. Estos son ejes transversales a todas estas cosas. Entonces, si ven lo que hicimos entonces, gracias, es, por ejemplo, en Plan Nacional de Desarrollo, que identificamos 3 cosas principales. Todo lo que tiene que ver con diálogos interinstitucionales, públicos, privados y con organizaciones internacionales. Y dentro de eso hay una serie de cosas que se van a hacer. Aquí ponemos unos ejemplos, no son los únicos, son solo para que sepamos qué se va a hacer. El tema de diálogos y cruces de políticas, sabemos que hay un montón de políticas en las cuales queremos incidir, y aquí mencionamos algunas donde es importante hacer ese trabajo. Por ejemplo, todo lo que son las políticas de juventud, personas privadas de libertad, de reincorporación, etc. Hay una tercera gran actividad principal dentro de esta línea, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con incidencia, gracias, y una más, aquí, incidencia en resoluciones y reformas a políticas nacionales. Están pasando una cantidad de cosas en las cuales es importante que hagamos incidencia como plataforma. Por ejemplo, una de ellas, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Esas serían acciones específicas dentro de las acciones principales de esa área. La otra gran área grande es todo el tema de paz total y seguridad humana. Y aquí tenemos también 3 actividades principales. Una, todo lo que es identificación de lecciones aprendidas por las organizaciones en implementación del acuerdo. Sabemos que ya hay muchas cosas que hemos aprendido en la práctica, que es importante que las organicemos, las sistematicemos y que sean instrumentos de incidencia y de agenda. Otra más, todo lo que es con la continuación de los avances que hemos hecho en Sistema Integral de Justicia. Por ejemplo, Comisión de la Verdad, JEP y Unidad de Búsqueda. Sabemos que hay muchas organizaciones que, por ejemplo, están trabajando en la socialización del informe. Esa sería una actividad específica de este paquete grande. Habría más cosas dentro de ese paquete. Una segunda actividad principal es todo lo que es participación en mesas. Creo que es importante hablar del tema de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos. Sí. ¿Eso ya lo dijiste? No, es una actividad específica de este programa. Sí, pero en este momento, por ejemplo, nosotros y desde la plataforma priorizamos el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición en los años anteriores. Priorizamos la incidencia entendiendo que era pues un momento histórico para Colombia poder participar y más para nuestra población que estaba en su registro o que no tenía manera de interceder o de estar identificados dentro del conflicto armado como tal. Entonces, les decíamos que con la Comisión de la Verdad se hizo un capítulo LGBT que ojalá todos y todas podamos leerlo, analizarlo, y de allá salían que hay varias organizaciones que ya están apoyando la difusión del capítulo que nos corresponde, pero también como el resto de capítulos que se vieron y que se escribieron, porque allí está la verdad de lo que ha ocurrido con el conflicto armado. Y la otra que nos parece muy importante es, nos faltó la JEP allí, con la JEP es que se abrió el macrocaso 11, que es el caso de violencia sexual, y creo que allí nosotros hemos hecho bastante incidencia, hemos estado participando en las mesas de la JEP con Edgar. En este momento participamos en la mesa técnica de la JEP, allí estamos Edgar y yo, y con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se construyó una metodología para la búsqueda diferencial de nuestra población. Entonces es importante que tengamos claro lo que hemos hecho en años anteriores en temas de la incidencia y la construcción conjunta y nuestras voces en el sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición, y la implementación que viene ahora. Si bien la Comisión de la Verdad ya cerró, los informes están allí y es importante que todo el mundo se entere de realmente qué pasó y qué se logró poner dentro de los informes. Pero también en este momento tanto la JEP como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas están haciendo la implementación. Entonces es importante poder participar
para que las personas que desaparecieron por razón o por causa del conflicto armado en nuestro territorio y que no estaban en los registros o que desaparecieron y quedaron en fosas comunes o que quedaron y no nos han podido identificar, se apliquen, es decir, seamos veedores de que se apliquen estas metodologías diferenciales para hacer esa identificación y también pues ahora participar en el macro caso. Bien, entonces, como les decíamos, en este gran área de trabajo que es Paz Total, había 4 de estas áreas. Aquí en efecto nos faltó la T. Otra más que proponemos es todo lo que es participación en mesas, y esta que ya se está dando, que son diálogos con actores armados, todo lo que son pactos regionales y vinculantes, que sabemos que hay organizaciones que están haciéndolo. Ahí, por ejemplo, una actividad específica tendría que ver con la incidencia en esas mesas. La tercera gran área de trabajo que proponemos para el plan tiene que ver con la política pública LGBT nacional. Ahí estamos proponiendo 3 actividades principales. Una de ellas es lo que ya habíamos señalado. En este momento se está dando una actualización de la política y ahí hay que hacer incidencia. Entonces, por ejemplo, una actividad específica de esa incidencia es crear un mecanismo de recolección de insumos para esa actualización. Eso toca hacerlo desde las regiones y hay que ver eso cómo se va a hacer. Esa sería una actividad específica, entre otras más, de esa actividad principal. Otra actividad que tendría que ver con esto tiene que ver con todo el tema de la incidencia del Ministerio de la Igualdad. Una segunda gran actividad principal de ese tema de política es su veeduría y seguimiento a la implementación. Ahí sabemos, por ejemplo, que hay organizaciones que ya están trabajando en fortalecer, en crear veedurías ciudadanas. Entonces, esa puede ser una actividad concreta. Y la última gran actividad principal de ese paquete que estamos proponiendo es todo lo que es territorialización de la política. En territorialización de la política estarían cosas como la incidencia en formulación de políticas regionales. Entonces, esa sería como la forma en que estamos proponiendo. Nacional, departamental y local. Sí, Departamental. queríamos contarles con respecto al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, de Igualdad y Equidad, sin los artículos. Les acabamos de compartir al grupo del taller los 3 decretos reglamentarios del Ministerio para que los leamos, en el 1014, el 1075 y el 1076. Es importante saber que va a haber un viceministerio de la diversidad, dentro de eso va a haber una dirección para discapacidad y una dirección LGBT. Y estábamos comentando allá en el grupo que se están haciendo consultorías, una consultoría ya la entregaron, nos contó José Fernando que ya la habían entregado, con los resultados de un análisis que estaban haciendo de lo que había para poder hacer los lineamientos. La otra consultoría tiene que ver con la arquitectura institucional, con los lineamientos para poder hacer el COMPES, pero todo esto va a tener un despliegue para la construcción colectiva. Es importante que cuando ese despliegue llegue, que lo va a trabajar tanto el viceministerio en su momento, pero también paralelamente va a trabajar el Ministerio de la Igualdad del Interior, que viene el equipo liderando la política. Esta va a hacer un tránsito al Ministerio de Igualdad y Equidad, allá van a quedar las acciones de política. Y es importante que cuando ese momento llegue pues podamos participar para poder hacer incidencia en cómo va a funcionar el ministerio. Si bien está reglamentado, lo decía ahorita Nehemías, está reglamentado, eso no quiere decir pues lo reglamentado hay que volverlo a acciones concretas, hay que volverlo a arquitectura institucional concreto, hay que volverlo el COMPES, hay que ponerle un presupuesto. Entonces esto es solamente como unos lineamientos generales que luego vamos a tener incidencia para poder convertirlo realmente en lo que necesitamos, en la dirección LGBT que necesitamos y en el Ministerio de las Diversidades que necesitamos y que hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Solo para cerrar entonces, la idea sería, les vamos a compartir esta matriz en las memorias del encuentro para que ustedes la usen como una guía de en dónde se encuentran. No quiere decir que todas las organizaciones estén trabajando en todas estas o tengan que trabajar en todas ellas, es para que ustedes sepan en dónde están. Lo que haríamos desde el nivel nacional de la plataforma es sintetizar los insumos que ustedes nos envíen para que tengamos como ese mapa general de qué es lo que está pasando, para que veamos qué cosas sí son de nivel nacional y desde el nivel nacional se pueden impulsar y compartirlo a ustedes para que sepan, digamos, cuál sería como el plan de trabajo que estamos proponiendo. No, simplemente una recomendación, José Fernando y Marina, y para el grupo, es que cuando nos envíen la matriz, por favor también anexen otra casilla, y es lo que tiene que ver con la articulación en ese mismo viceministerio con mujeres, jóvenes, afroindígenas,
en el tema de la política pública, ¿sí? En la revisión de la política pública, porque podríamos nosotros hacer una revisión de política pública endogámica, como siempre lo hacemos, y es únicamente para nosotros, sabiendo que el Ministerio va a tener una infraestructura de igualdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo cabemos con los afros? ¿Cómo cabemos con los indígenas? ¿Cómo cabemos con las mujeres? ¿Cómo cabemos con los pobres? ¿Cómo cabemos en el ministerio y no quedar únicamente, como siempre lo hemos hecho, y revisándonos nosotros, pero cuando vamos a la política pública con los afros, entonces los afros dicen, pero si ustedes tienen su política pública, ¿para qué vienen acá? ¿Sí? Atendiendo un poco a la camiseta que traen el día de hoy, como decía nuestra amiga, y es que siempre nos colocaban a nosotros en lo endogámico de los LGBT, pero no nos daban cabida en los otros. Yo sí creo que esto debe ser transversal y hay que colocar otra casilla, cómo nosotros revisamos esa política pública de la infraestructura misma del ministerio, que podamos nosotros también dejar en lo afro, en los jóvenes, en mujeres, ¿sí? También nuestras apuestas, porque inclusive una anécdota que voy a decir